Sistemas e instalación del software. Hardware de la computadora. El hardware de una computadora se refiere a todas las partes físicas tangibles que componen el sistema, con la placa base, la CPU, la RAM, el disco duro, la tarjeta gráfica, entre otros. Son los componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos que permiten que la computadora funcione. ¿Qué es el hardware de la computadora? El hardware de una computadora son los componentes físicos tangibles que la componen, como el teclado, el ratón, la pantalla, el disco duro, la placa base y la CPU. En esencia, son todas las partes que se pueden ver y tocar que permiten que la computadora funcione. El hardware de una computadora se puede clasificar en dos categorías principales. Componentes internos. Estos son los componentes que están dentro de la carcasa de la computadora y son esenciales para su funcionamiento, como la CPU y la RAM, la placa base, el disco duro y la tarjeta gráfica. Componentes externos. Estos son los dispositivos que se conectan a la computadora para interactuar con ella, como el teclado, el ratón, la pantalla, la impresora y los dispositivos de almacenamiento externos. Algunos ejemplos del hardware de la computadora: el CPU, unidad central del procesamiento, el cerebro de la computadora que ejecuta las instrucciones y procesa los datos, RAM, memoria de acceso aleatorio, almacenamiento temporal de información que la CPU está utilizando actualmente. Disco duro, almacenamiento permanente de datos como archivos y programas. La placa base, la base principal de la computadora que conecta a todos los componentes. Tarjeta gráfica, responsable de procesar la información visual y mostrarla en la pantalla. Fuente de alimentación, suministra energía a todos los componentes de la computadora. Teclado, dispositivo de entrada para ingresar texto y comandos. El ratón, dispositivo de entrada para interactuar con el entorno gráfico de la computadora. Pantalla, dispositivo de salida para mostrar información. Impresora, dispositivo de salida para imprimir documentos. Se trata de componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos que facilitan el funcionamiento del ordenador, desde la pantalla, el teclado y el ratón hasta los componentes internos como el disco duro o la placa base. El hardware, equipo, soporte físico o mecamática en informática. Se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema informático, sus componentes eléctricos, electrónicos y electromecánicos, los periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado componen el hardware o soporte físico. Hardware, conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora. Del software, conjunto de programas, instrucciones, datos y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora. El hardware corresponde a todas las partes tangibles de un sistema informático. El hardware de la computadora, en términos simples, son los componentes físicos que un sistema de la computadora necesita para funcionar. ¿Cuáles son los 4 tipos de hardware? De acuerdo con la tarea desempeña, el hardware se clasifica en 5 categorías principales: hardware de procesamiento, hardware de almacenamiento, hardware de entrada, hardware de salida y hardware de entrada y salida, más conocido como hardware mixto. ¿Para qué sirve el hardware de la computadora? El hardware de una computadora sirve para proporcionar la base física tangible que permite que el software, programas y sistemas operativos funcione. Es decir, que el hardware son todos los componentes físicos que pueden ser vistos y tocados, como el monitor, teclado, mouse, el disco duro, RAM, etc. El hardware es esencial para la operación de la computadora porque proporciona el soporte físico para el software. El software necesita el hardware para ser ejecutado y realizar funciones como el procesamiento de datos, la visualización de información, la almacenamiento de archivos, etc. Permite la interacción con el usuario. El hardware facilita la entrada de información mediante el teclado, mouse, etc. y la salida de información mediante el monitor, impresora, etc. Almacena la información. El hardware, como el disco duro o la memoria RAM, permite guardar y recuperar los datos, así como los programas, sistemas operativos. Realiza el procesamiento de datos. El hardware, como el procesador CPU, es el responsable de ejecutar las instrucciones del software y realizar los cálculos necesarios. Ejemplos del hardware: dispositivos de entrada, teclado, mouse, micrófono, cámara y la web. Dispositivos de salida: monitor, impresora y altavoces. Dispositivos de almacenamiento: disco duro, el SSD, memoria RAM. Componentes internos: placa base, procesador, tarjeta gráfica. Fuente de alimentación:
En resumen, el hardware es la parte física de la computadora que permite que el software funcione, interactúe con el usuario y realice el procesamiento de datos, almacenamiento y almacenamiento de información. Se trata de componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos que facilitan el funcionamiento del ordenador, desde la pantalla, el teclado y el ratón hasta los componentes internos como el disco duro o la placa base. Hardware corresponde a todas las partes tangibles de un sistema informático. Sus componentes son eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos utilizados para la salida de información. El motor es el canal por donde la computadora muestra la información al usuario. Software de la computadora. El software de una computadora es el conjunto de programas y datos que hacen posibles que funcionen, incluyendo sistemas operativos, aplicaciones y utilidades. Es la parte intangible que interactúa con el hardware, componentes físicos, para permitir que el usuario realice diversas tareas. ¿Qué es el software de la computadora? El software de la computadora es el conjunto de programas e instrucciones que le dicen a la computadora qué hacer. Es la parte tangible de un sistema informático que encontrarse con el hardware, que son las partes físicas. El software permite a la computadora realizar tareas específicas como procesar texto, calcular números, navegar a internet o ejecutar videojuegos. Más detalles. Definición. El software es la parte intangible de una computadora, incluyendo los programas, instrucciones y datos que hacen que la computadora funcione y realice tareas. Tipos de software. Software de sistemas. El software que permite que la computadora funcione en general, como los sistemas operativos, Windows, Mac OS, Linux, etc. Y los controladores de hardware. Software de aplicación son los programas diseñados para realizar tareas específicas, como procesadores de textos como Word, Google Docs, hojas de cálculo, Excel, Google Sheets, navegadores web y Chrome, Firefox o juegos. Ejemplos: sistemas operativos como Windows, Mac OS, Linux, navegadores web como Google Chrome, Mozilla Firefox, procesadores de texto como Microsoft Word, Google Docs, hojas de cálculo como Microsoft Excel, Google Sheets, aplicaciones de correo electrónico como Gmail y Hotmail, software de diseño gráfico como Adobe Photoshop. Relación con el hardware. El software le indica al hardware qué hacer y cómo hacer, lo que permite que la computadora funcione correctamente. Software libre versus software propietario. Software libre: el usuario puede usar, copiar, modificar y distribuir el software, y el código fuente está disponible. Software propietario: el usuario tiene restricciones en el uso, copia, modificación y distribución del software, y el código fuente no está disponible. Definición del software: el conjunto de los programas de compu, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computadora. Se conoce como software logicial, soporte lógico o programática al sistema formal de un sistema informático, al sistema formal de un sistema informático que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hace posible la realización de tareas específicas en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. ¿Para qué sirve el software de la computadora? El software de la computadora sirve para dar instrucciones al hardware y permitir que la computadora realice específicas. Es la parte intangible de la computadora que permite que el hardware funcione de forma coordinada y que los usuarios puedan interactuar con ellas para realizar diversas actividades. Más en detalle: instrucciones y control. El software proporciona las instrucciones que el hardware necesita para ejecutar tareas como procesar datos, almacenar información y realizar operaciones. Interfaz de usuario. El software permite que los usuarios interactúen con las computadoras a través de interfaces gráficas como ventanas, iconos y menús. Ejecución de programas. El software facilita la ejecución de programas de software de aplicación como procesadores de textos, hojas de cálculo, navegadores web y juegos. Software de sistema. El software de sistema, como los sistemas operativos Windows, Mac OS, Linux, es fundamental para que el hardware funcione correctamente y para gestionar los recursos de la computadora. Software de aplicación. El software de la aplicación permite a los usuarios realizar tareas específicas como crear documentos, navegar por internet
o editar imágenes. Software malicioso. El software malicioso, como los virus y el malware, puede dañar la computadora y comprometer la seguridad de los datos. En resumen, el software es esencial para que la computadora pueda ser utilizada y para que los usuarios puedan interactuar con ella de forma eficiente y realizar una amplia variedad de tareas. Periféricos de entrada. Los periféricos de entrada captan y digitalizan los datos introducidos por el usuario o por otro dispositivo y los envían al ordenador para ser procesado. Los conocidos son el teclado, el ratón, escáner, cámara web, cámara digital, etc. ¿Qué son los periféricos de entrada? Los dispositivos periféricos de entrada son todos aquellos dispositivos que permiten introducir datos o información en una computadora para que ésta los procese u ordene. Periféricos de entrada captan y digitalizan los datos introducidos por el usuario o por otro dispositivo y los envían al ordenador para ser procesados. Los más conocidos son el teclado, el ratón, escáner, cámara web y cámara digital, etc. ¿Cuáles son los 5 dispositivos de entrada? Teclado, ratón óptico, escanear, micrófono, palanca de mando, gamepad o controlador de videojuego, que están conectados a la computadora y son controlados por microprocesador. ¿Cómo se clasifican los periféricos? Los periféricos se clasifican según su desempeño dentro del sistema, teniendo así periféricos de entrada que introducen datos al sistema, periféricos de salida que extraen datos del sistema, periféricos de entrada y salida, o más bien conocidos como mixtos, cuando cumplen con ambas funciones. Ejemplos de dispositivos de entrada. El mouse es un dispositivo que se maneja con la mano y que permite mover un cursor por la pantalla de la computadora para ejecutar acciones. Escanear, joystick, lector de código de barras, teclado, el micrófono, cámara digital de web y la webcámara. Los periféricos de entrada sirven para ingresar información al ordenador desde el exterior, permitiendo al usuario interactuar con la computadora y transmitir instrucciones de datos o señales. En detalle, ingreso de información. Los periféricos de entrada capturan y digitalizan la información que el usuario ingresa, y ya sea texto, imágenes, audio o comandos. Periféricos de salida. Los periféricos de salida son un dispositivo o periféricos de salida es cualquier periférico que tiene la capacidad de recibir datos provenientes del ordenador para llevar a cabo una tarea de reproducción, proyección o visualización de datos. ¿Qué son periféricos de salida? Los dispositivos de salida son aquellos periféricos que se adosan a un ordenador y cuya finalidad es comunicar información al usuario. Se distingue de los dispositivos de entrada, aquellos mediante los cuales el usuario incorpora información al ordenador. ¿Qué es un periférico de salida? Un dispositivo periférico de salida es cualquier periférico que tiene la capacidad de recibir datos provenientes del ordenador para llevar a cabo una tarea de reproducción o proyección o visualización. Un periférico es un dispositivo de hardware conectado a una computadora que no forma parte de su núcleo fundamental, CPU y memoria principal, pero que permite realizar operaciones de entrada y salida para interactuar con el sistema. ¿Para qué sirven los periféricos de salida? Los periféricos de salida sirven para comunicar la información procesada por el ordenador al usuario, transforman los datos digitales en una forma comprensible como imágenes, textos, audios o incluso impresiones en papel. Periféricos mixtos. Los periféricos mixtos, también conocidos como periféricos de entrada y salida, son dispositivos que pueden realizar funciones de entrada y salida de información. Ejemplos comunes incluyen unidades de almacenamiento como discos duros, discos compactos, CD y DVD, plantillas táctiles y tarjetas de red. ¿Qué son los periféricos mixtos? Impresoras multifuncionales pueden imprimir, salida, escanear es la entrada y fotocopiar entrada y salida. Módems permiten enviar y recibir datos o a través de líneas telefónicas. Joysticks permite introducir información de movimiento, entrada, y también pueden tener funcionalidades de salida como vibración. Importancia: los periféricos mixtos son esenciales para la interacción del usuario con la computadora y para el intercambio de información con otros dispositivos.
¿Para qué sirven los periféricos? Los periféricos mixtos, también conocidos como periféricos de entrada y salida, permiten tanto la entrada como la salida de datos desde y hacia el sistema. En otras palabras, funcionan como dispositivos que permiten interactuar con la computadora tanto para enviar información como para recibirla.